Muy buenos días. Buenos días. Estamos en el espacio mexicano de la Embajada de México en Japón. Nos encontramos con Satoshi Takahata. Él es el director general, el gerente general de Kitsania en Japón. La parte internacional. La parte internacional. Y como sabemos, Kitsania es una de las empresas mexicanas más importantes en los últimos años. Ha tenido un éxito en su proceso de internacionalización. Y para eso estamos aquí en nombre de la Secretaría de Economía, nuestra secretaria, la maestra Cloutier, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, y de Adolfo Laborde, y de Miguel, de la Secretaría de Economía. Miguel está en la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyándonos. Y yo que acabo de tomar el puesto en la Consejería de la Secretaría de Economía en Japón. Entonces, gracias, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Y como te comentaba, básicamente es tratar de platicar contigo qué ha hecho Kitsania para tener aceptación en Japón y cómo ha sido su experiencia en los últimos años. Si nos podrías hablar un poco sobre eso. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, así como ya sabe Adolfo, Kitsania nació en 1999 en la Ciudad de México. Actualmente también quien creó el concepto y el presidente es Javier López Ancona, a quien sí le tenemos mucho cariño, mucho respeto. Y la primera franquicia fuera de México fue exactamente Japón, en Tokio. Esto fue en 2006. De ahí que fue expandiéndose al mundo entero. Actualmente está en 20 países, 28 le decimos facilities en inglés, que son los centros de Kitsania. Y en Japón, afortunadamente sí, fue un éxito. Primero, porque el concepto en sí es bueno, ¿sí? El concepto de Kitsania es un concepto que había existido en todo el mundo, que todos los niños juegan a ser grandes y quieren ser bomberos, quieren ser doctores, enfermeras, hacer el papel de la mamá, el papel de la papá, etc. Pero a nadie se le había ocurrido que eso fuera una experiencia para los niños, hasta que pues, Javier López Ancona lo conceptualizó y creó Kitsania. Bueno, que antes, como sabes, era la ciudad de los niños, allá en el Centro Comercial Santa Fe, en México. En Japón, quien trajo esta franquicia, porque Kitsania es una franquicia, fue Einosuke Sumitani, conocido como Eddie. Y él, después de haberse retirado de su trabajo anterior, dijo, bueno, quiero hacer algo más todavía en la vida. Y dijo, bueno, a través de un conocido fue a México para traer este concepto, porque dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que está ahorita en México tan de moda. Fue con sus dos nietos, que obviamente no hablan español, pero se divirtieron tanto que generalmente los niños son los más sinceros, ¿no? Que si está aburrido ya vámonos, pero no, a pesar de no entender el idioma, querían quedarse todavía. Entonces él dijo, bueno, esto es lo que necesita Japón, porque está comenzando a haber mucha gente que no se mete a las empresas a trabajar en un trabajo fijo, sino que ya así puro tipo Trabajo temporal. de tiempo, temporal, y en ese entonces estaba la palabra needs, ¿sí? Que bueno, realmente no están trabajando, están en la casa, están haciendo una que otra cosa. Entonces dijo, no, Japón necesita esto, y el concepto es muy bueno, lo trajo a Japón. Siempre el concepto de Kitsania ha sido el entretenimiento, que es la parte de educación más la parte de entretenimiento. Entonces uno va aprendiendo mientras está jugando. Esto obviamente en Japón fue algo bueno como concepto, porque Japón le da mucha importancia a la educación de los niños. Y claro, Japón se tuvo que adaptar un poco también a las cosas que se ven en la escuela, etcétera, para poner esa esencia también dentro de las actividades que ya tenía Kitsania con la parte educativa. Entonces la gente ahora sí que dice, bueno, hay muchas opciones de entretenimiento en Japón. Si va a tener que gastar, que en ese entonces eran como $45, $40,
para ir a Disneylandia o para ir a Universal Studios o para ir a algún acuario, etcétera. Pues de tantas opciones de repente te dicen, no, Kitsania, aquí en los niños, además de que se divierten, aprenden. Entonces eso fue también uno de los puntos de éxito y obviamente es un concepto era un concepto completamente nuevo que no existía en su época, el cual llamó mucha atención. ¿Tuvieron un proceso de adaptación a las necesidades de los niños japoneses, a la forma de ver el mundo, los conceptos, la cosmogonía, o fue un proceso prácticamente el mismo que en México? En sí, el concepto es el mismo, entonces eso no cambia, la esencia no cambia. Lo único que había que hacer es ajustar un poco a la operación, por ejemplo, a lo que los japoneses están acostumbrados, o el nivel de servicio también, tenerlo al nivel que lo están acostumbrados los japoneses. Pero en sí, el concepto de Kitsania no cambia. ¿Cómo ha sido la adaptación de una empresa mexicana en Japón? ¿Qué retos han tenido que sortear para ser exitosos como lo son el día de hoy? Bueno, obviamente Kitsania está en el mundo entero, queriendo decir que pues tiene que enfrentarse también a varias cosas como tipo culturales, de idioma, de religión, etcétera, que bueno, localmente hay que ir lo que decimos aclimatizando, ¿no? Pero el concepto central, el núcleo, no cambia, entonces eso es la parte buena. Digamos que desafíos que tuvimos es tratar de que también en México entiendan cómo se hacen también las cosas en Japón, porque a veces no se puede adaptar directamente. Entonces, pero en ese sentido, México obviamente ha sido muy abierto, ya asimilado y entendido las culturas de diferentes países, obviamente la de Japón también, el cual entonces dicen, bueno, esto entonces vamos a tratar de hacerlo de esta forma para que dé cierto en ese país. Además de este proceso de adaptación dual que tú mencionas muy bien, que es fundamental para el éxito de cualquier empresa global, claro. ¿Qué otros elementos, de acuerdo a tu experiencia, larga experiencia en este proceso de ejecución de los modelos de negocios en Japón, recomendarías que las empresas mexicanas que quisieran venir acá tuvieran que tomar en cuenta? Bueno, uno es eso, entender o tratar de entender por lo menos la cultura y lo que es la parte de cómo es que se tiene que tratar a los japoneses, la idiosincrasia también y la forma de hacer negocios. Esto es, por ejemplo, el estar puntual, el mantener los plazos, en mantener lo que son las promesas es obviamente fundamental en cualquier lugar, pero aquí es más crítico, digamos. Sí. También hay que entender un poco la parte cultural en donde cuando se está haciendo la negociación y el japonés dice "hai", literalmente traducido "hai" es sí, pero eso no quiere decir que hayan dicho sí. En una área de negocios cuando dicen "hai" es ya lo asimilé, lo entendí, eso lo voy a tener que llevar a casa y tratarlo internamente para después finalmente dar una respuesta. Pero entonces la persona que no sabe bien dice, sí, ya dijo que sí, perfecto. Pero no se trata de eso, ¿no? Sí, los procesos son más lentos, sí, ¿no? son más lentos. Los procesos de negociación y de toma de decisiones, también son lentos. Son diferentes. Es diferente simplemente. Eso es lo que yo he notado, no es ni peor ni mejor, simplemente es diferente. Correcto, simplemente. Y eso hay que considerar porque a veces me parece que las empresas de un país, cualquiera, piensan que su forma de ver el mundo de los negocios es desde una perspectiva local y ahí entra mucho el tema de la adaptabilidad. ¿Qué otra recomendación le darías a un empresario mexicano que dice, yo quiero ir a Japón porque estoy muy interesado, quiero seguir el ejemplo de Kitsania, además de la adaptación cultural, además de tomar en cuenta pues, las formas, la idiosincrasia, lo que ya nos comentaste? No, claro, obviamente es realmente saber bien su producto y qué es lo que su producto puede ofrecer en el mercado japonés y obviamente ese producto, sea servicio o producto realmente,
ser competitivo dentro del mercado japonés, porque obviamente va a haber muchas cosas iguales o similares. Entonces, ¿cuál es el punto realmente que lo va a diferenciar de todos los demás? Entonces, el nivel de servicio mínimo tiene que ser el de todos igual, ¿no? El estándar. El estándar, porque ya desde ahí comienza. Entonces, muchas veces lo que sucede es que al inicio la calidad, todo está muy bien, pero a lo largo del tiempo se va deteriorando. Entonces ahí es cuando ya se cierra el negocio. Sales del mercado automáticamente. Sí. Muy bien. Oye, ¿y algunos planes que tenga Kitsania para el futuro que nos Para el quieras futuro. compartir? Aquí en Japón, además de Kitsania Tokio, posteriormente en 2009, después de 2016 que abrió Tokio, en 2009 se abrió Kitsania Koshien, más hacia el oeste, más hacia abajo de Japón. Actualmente todavía no se ha oficialmente anunciado, pero ya más o menos por rumores todo el mundo está sabiendo, que el próximo año se está pensando abrir Kitsania en Fukuoka, hasta allá en la isla de Kyushu, abajo en Japón. Entonces estamos en ese proceso de ese proyecto. Esperemos que podamos abrir a mediados del próximo año, porque realmente toda esta parte de la pandemia también no deja que los procesos Claro. sean Que fluyan. que fluyan normal, ¿no? Oye, para finalizar y no quitarte más tiempo de tu No. agenda, ¿algún mensaje que quieras enviar a México, que quieras enviar a los empresarios mexicanos, a los mexicanos en general? No, o sea, México realmente tiene mucho potencial para poder entrar también al mercado japonés. Es simplemente entender cómo es la forma de negocios y que no se desesperen también, porque sí toma tiempo. Sí, el ganar la confianza también es algo muy importante, pero eso toma tiempo y no es el mismo proceso que, digamos, en México, en Estados Unidos, donde una persona realmente es quien toma la decisión y van las cosas rápido, sino que aquí es más bien en conjunto. Entonces, eso sí, yo creo que es un punto a considerar para quienes quieren venir para acá a Japón. El famoso proceso de toma de decisiones de Nakama, ¿no? Del grupo. Correcto. Y es un proceso horizontal, de muchas consultas. Sí. Te agradecemos infinitamente. No. Muchas gracias, Satoshi-san, por tu tiempo y esperamos tenerte en una próxima edición. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.